¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Arrancamos una nueva semana, por supuesto, y hay algunas novedades. Mientras nuestro primer invitado ingresa aquí a los estudios para la entrevista respectiva, es Diego Pomareda, contarles que el Ministerio de Salud acaba de declarar ahorita nada más la alerta epidemiológica nacional ante el posible ingreso de la influenza H3N2 a nuestro país. El Ministerio de Salud ha declarado, repito, alerta epidemiológica en todo el país ante el posible ingreso de la influenza y otras enfermedades debido al aumento de viajes y aglomeraciones por fin de año. La medida busca reforzar la vigilancia, la prevención y respuesta en establecimientos públicos y privados. El MINSA activó las acciones en epidemiología, laboratorios e inmunizaciones para detectar oportunamente posibles brotes y proteger a la población. Bien, y quería terminar con esto en el sentido de que hay un nuevo sondeo, una nueva encuesta. Hay tres o cuatro entidades serias, o por lo menos a las que uno le da cierta credibilidad, es Apoyo, Analistas y Consultores. Está también CPI, el Instituto de Estudios Peruanos, y Datum. Bien, el primer lugar, Rafael López Aliaga, con 10.5 de cara a la candidatura presidencial, por supuesto. Keiko Fujimori, 7.5. Mario Vizcarra, de Perú Primero, 6.5. Carlos Álvarez, de País para Todos, con 4.0. Alfonso López Chao, de Ahora Nación, con 2.9. Y Johnny Lescano, de Cooperación Popular, con 1.9. Estos son los 6 primeros lugares. Los demás, en ese orden: César Acuña, de Alianza para el Progreso; Ricardo Belmont, de Obras; José Luna Gálvez, de Podemos Perú; George Forsyth, de Somos Perú; Fernando Olivera, de Frente Esperanza; Roberto Quiabra, de Unidad Nacional; Carlos Spa, de Sí Creo; Rafael Belaúnde, de Libertad Popular; Jorge Nieto, de Buen Gobierno; y Vladimir Cerrón, de Perú Libre. Bueno, aquí aparece el candidato de Acción Popular, pero no vale la pena ya considerarlo, considerando que la agrupación política ha sido dejada de lado. Bien, rápidamente también decirles que más adelante en este programa vamos a presentar un informe dedicado al centro comercial Polvos Azules, y esto en alusión a las visitas que Pulso Informativo está desarrollando a estos emporios comerciales. Estuvimos en Mesa Redonda hace algunos días atrás, también en el emporio comercial de Gamarra, y ahora vamos a presentar el informe de Polvos Azules. También vamos a escuchar la entrevista que le hicimos al candidato presidencial del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez. Bien, vamos ahora sí al saludo de Diego Pomareda, candidato a diputado por Libertad Popular. ¿Cómo está, doctor Pomareda? Buenos días. Hola, Rodolfo, qué gusto de verte. Después de tiempo hemos estado compartiendo entrevistas hace unos meses, sí. Muy bien. Empezamos con el tema de la encuesta. ¿Por qué tan bajo su candidato a la presidencia, Rafael Belaúnde, con 0,7? Bien, bueno, las encuestas son las fotos del momento. Hay que interpretarlos de esa forma. Es un mensaje a los candidatos en los que tienen que potenciar, en qué regiones, en qué zonas, y eso es importante. Yo soy de las personas optimistas en las que cree que, por ejemplo, en este momento de la campaña, estar dentro de esas encuestas es lo positivo. Es decir, que el rostro figure, ¿no? Que más o menos haya una viabilidad, porque en un grupo de 39 partidos, que se vayan diferenciando 8, 9, 10, me parece importante. Además, tomando en consideración que de las últimas 10 encuestas, Rafael Belaúnde ha salido en todas, claramente con un porcentaje reducido de 2, 3%, en algunas sale 3, otras 2, pero bueno, está dentro del pelotón de viabilidad como candidato. Yo lo veo de esa forma. Él es un hombre de derecha, pero entiendo que el partido y la candidatura es de centro izquierda. ¿De Rafael Belaúnde? Sí. No, de ninguna forma. Es un partido liberal.
que se posiciona ideológicamente en el centro derecha, ¿no? Por eso es que yo compagino muy bien, me identifico ideológicamente en las libertades civiles, políticas y económicas. Pienso que es un partido democrático con gente íntegra. Es por eso que yo me sumo a Libertad Popular. Correcto, es liberal. Así es. Y usted también es liberal. Totalmente. No es de izquierda. No, en lo absoluto. Perfecto. ¿Qué le pareció este retiro a último momento? Los plazos están dados y no se pueden hacer nuevas primarias de Acción Popular, para sorpresa de todos. A mí me da mucha pena que partidos históricos de este tipo, que han demostrado cierta coherencia ideológica y programática a lo largo del tiempo, que han asumido gobiernos además en 3 oportunidades, dejen de participar en un contexto además que hay partidos nuevos, donde no hay mucha identidad, donde no se saben los partidos de dónde vienen, quién los financia. Entonces, pero por lo que vemos, esto parte a raíz de asuntos internos de los propios grupos políticos, ¿verdad? Exacto. Bueno, lo que digo es que me da pena y creo que es un daño a la democracia, pero por un daño que ellos mismos se han ocasionado, ¿no? Han implosionado de esta forma. Entonces no hay que atribuirle la responsabilidad a los órganos electorales que cumplen las leyes, sino a estas disputas internas que le hacen tanto daño a nuestro país. Pero es una disputa que estamos acostumbrados ya a nivel de políticos nacionales y también se replica a las internas. Entonces yo diría, Rodolfo, que es lamentable, pero hay que cumplir la ley y a todos se le tiene que aplicar la ley por igual. A una misma razón, debe haber un mismo derecho, así sea partido grande, partido chico, partido histórico, partido nuevo, a todos por igual, y en esa lógica creo que el jurado ha tomado una decisión que se corresponde con el marco normativo. Muy bien, hemos podido ver los problemas internos en Acción Popular, han sido muy visibles. Luego también ese empate técnico en el Partido Morado. Más o menos uno va escuchando algunas versiones al interior de esa agrupación política y encuentra que también han habido algunos enfrentamientos o entredichos, etcétera. Pero eso se repite en varios. No ha ocurrido en Libertad Popular, es cierto, pero se repite en varios. Y uno dice, hubieran hecho todos lo que el partido aprista, un militante, un voto. Creo que el APRA ahí nos dio una buena lección. Pero finalmente no fue una buena idea este asunto de eliminar las PASO. Escuchaba a Fernando Tuesta Soldevilla, no lo ha dicho de esa forma, pero da la impresión que este proceso electoral interno de los grupos políticos han resultado un fracaso. Exacto, las primarias abiertas y simultáneas y obligatorias, que era justamente el diseño. ¿Cómo funcionaba esto? La idea era que los partidos sean muy fácil de inscribir con 25.000 adherentes, pero luego hay un proceso internas y que si pasabas el 3% del número de personas que formaban parte de tu partido, justamente podías candidatear ya a las elecciones generales. Era un filtro, ¿no? Entonces, para que haya alrededor de 8 o 9 partidos como máximo. Ahora hay 39 porque se eliminó ese filtro. Tuesta Soldevilla decía hasta 15. Ya, bueno. Un promedio de 15, pero ya era bastante, claro, frente a los 39. Exacto, menos incluso de la mitad, ¿no? De lo que tenemos actualmente. Entonces, esa era la idea, pero como se eliminaron estos filtros, justamente esa es una lectura que yo hago a nivel jurídico y político. Se buscó fraccionar el voto y que los partidos actuales que están en el poder con un voto duro de 6, 7, 8% puedan llegar a una segunda vuelta, ¿no? De tal forma que fraccionas el voto, lo disgregas entre varias agrupaciones políticas y con un núcleo duro lograr la segunda vuelta, ¿no? Ahora, es cierto que este Congreso maltrecho y del que nadie cree es el que deroga esta ley de las PASO, pero en el interín de esas derogatorias yo conversaba, entrevistaba a muchos políticos de distintas ideologías y todos estaban de acuerdo con eliminar las PASO. Exacto, porque nadie estaba dispuesto, si te das cuenta, es el reflejo de lo que hemos visto en estas elecciones internas. Solamente uno de los partidos, o máximo 3, entiendo, Acción Popular, el Partido Morado, un par más, pero igual han sido elegidos por delegados, si te das cuenta. Solamente un militante, un voto ha sido del aprismo, ¿no? Y eso hay que rescatarlo, más allá de las diferencias que uno tenga con el aprismo. O sea, esa práctica democrática interna es saludable. Entonces, ¿por qué han votado en contra? Porque ningún partido está dispuesto a sujetarse a un militante, un voto, porque siente que pierden control. Las cúpulas que crean los partidos pierden el control. Los que ahora en estos tiempos se creen dueños de los partidos. Exacto. No quieren perder. Exacto, los partidos tienen tienen un rostro visible, son de familias, ¿no? Si tú ves... ¿Qué nos pasó? Porque en los 80 no había ese problema, eran partidos. ¿Qué ocurrió? Bueno, yo siento que a partir de la época del terrorismo, hubo los partidos políticos comenzaron a implosionar desde adentro, se fraccionaron, el autoritarismo que hubo en ese momento generó una persecución a los partidos políticos históricos, y luego creo que con la constituyente del 93 eso no se pudo consolidar, los partidos tradicionales comenzaron a tener un desarraigo con la sociedad, poca empatía con la gente joven, hubo una apatía ciudadana también a partir de la persecución política y toda la violencia que hubo, y luego ya en esta lógica de los 2000 en adelante, que hubo democracia, la gente no quería involucrarse en política, los partidos políticos
políticos no representaban genuinamente la voluntad popular y hemos llegado a esto, ¿no? Lamentablemente. Claro, vi el otro día una conversación, un diálogo de tu persona con el abogado que fue empleado, el expresidente García, Wilber Medina. Sí, sí, sí. Y él decía palabras más, palabras menos, que hay una falsa narrativa caviar respecto de las leyes pro crimen, que en realidad las leyes pro crimen no existen. Bueno, yo he etiquetado esto como un negacionismo. He escuchado al fiscal de la Nación diciendo que lo de los cuellos blancos no existió, que era una narrativa. Ahora se dice que lo de la bicameralidad, que realmente la población no se opuso, sino que fue una votación trucada por parte de un presidente, cuando hay un contundente 90% de la población que dijo que no. Y ahora forma parte de estas consignas políticas decir que las leyes pro crimen y que el debilitamiento institucional del Parlamento no existe, cuando hemos visto que se ha eliminado la cuestión de confianza, que ha habido un juicio político utilizado de forma discrecional y arbitraria, cuando hemos visto que se han vacado a los presidentes de cualquier forma, cuando hemos visto todas estas leyes que están sacando en contra de la calidad educativa, que merma la libertad artística y en particular las leyes pro crimen, ¿no? Que debilita la colaboración eficaz, por ejemplo, las leyes que amplían el reinfo, el tema de la extinción de dominio, que hace que a la persona se le tenga que sentenciar para recién retener sus bienes. Entonces, hay múltiples ejemplos. Las leyes por la impunidad, también el tema de la prescripción de los delitos justamente vinculados a organización criminal. Sacar, por ejemplo, a las organizaciones políticas para que no puedan ser tipificadas como organizaciones criminales, ¿no? Entonces, ¿cómo todo eso? Yo le preguntaba al señor Medina, ¿cómo eso podría contribuir a la lucha contra la extorsión, de crimen organizado? Bueno, no me sabía responder, ¿no? Entonces, ahora, tampoco es la panacea, quiero decir, o sea, si eliminamos todas esas leyes pro crimen, no significa que al día siguiente ya todo va a estar bien en cuanto a la inseguridad ciudadana. No, en lo absoluto, Rolfo. Por eso yo te mencioné al inicio el negacionismo, luego te hablé de una serie de normas que afectan la institucionalidad democrática y también dentro de todo este grupo grande que yo lo he denominado autoritarismo parlamentario, dentro de todo eso hay una variable que son las leyes pro crimen, que es verdad que las leyes pro crimen no son las culpables de todo el problema de inseguridad ciudadana, porque antes de estas leyes también estaba la extorsión, sí. Y había un debilitamiento institucional muy fuerte. Yo leía el otro día una parte de un artículo bien interesante que decía algo así: el monstruo, este señor que capturaron, el delincuente, ¿no? Extorsionador, al momento en el que a él lo capturaron, tenía dentro de su liderazgo de la organización criminal solamente una persona que lideraba la organización. Pero cuando vemos al Estado, habían 19 ministros del Interior que habían pasado desde la primera extorsión del monstruo. Entonces yo creo que por ahí va el tema, ¿no? La falta de estabilidad política, la falta de estabilidad en gestión, y a esto se le suma la voluntad política del Parlamento de justamente beneficiar a este tipo de prácticas. Muy bien, Diego, vamos un ratito a la pausa, ¿le parece? Y regresamos para continuar conversando.